Haga el plan un poco, que haga Dale. A día de hoy, cuando hablamos de educación, hablamos de competencias, es decir, de aquello que aprendemos y nos sirve para movernos en el mundo actual. Una de esas competencias es la competencia para convivir. Hoy le toca a la competencia para convivir. Al menos aquí en Euskadi, esta es una de las competencias transversales. Tal vez en otras comunidades tenga otro nombre, pero lo importante es que esta competencia tiene que responder a una pregunta fundamental. ¿Tenemos las suficientes habilidades para manejarnos en grupo con los demás? Cerebralmente tenemos todo lo necesario para hacerlo, porque tenemos un cerebro social. Vamos a viajar en el tiempo unos 150.000 años atrás, con los Homo sapiens sapiens, en la sabana africana, en el Paleolítico. Primer detalle, que si no lo sabes te sorprenderá. Nuestro cerebro actual es prácticamente el mismo que entonces. Pero pibe, esto me supone una herida narcisista. En esa época nos enfrentamos a muchos peligros para poder sobrevivir, pero había una cosa que nos abría un mundo de posibilidades y que nos sirvió para salir adelante: tener un fuerte instinto para vivir en grupo. Gracias a esto pudimos enfrentarnos con animales muy poderosos. Y no solo eso, también nos gusta compartir con otras personas, entre otros motivos, porque vemos que nos pasan cosas muy parecidas. Y al final nos tranquiliza saber que los demás nos pueden ayudar a aprender y a mejorar. Pero siguiendo con el Paleolítico, no formar parte de un grupo suponía un grave peligro porque no nos garantizaba el poder sobrevivir. Lo interesante de esto es llegar a entender lo que podríamos llamar la dinámica neurológica de las relaciones sociales. Me explico. ¿Cómo funciona nuestro cerebro dentro de un grupo? A eso me refiero. Dato interesante. Esta interacción social nos motiva, nos hace sentir, relativamente felices, con una cierta seguridad, aceptados, y provoca que nos encontremos como en un estado emocional más apropiado para, estudiar, trabajar, afrontar dificultades, desafíos, lo que queráis. Por esto es muy importante que tengamos en cuenta al cerebro social en espacios tan diferentes como la educación, el trabajo, es decir, la conexión que se da entre las personas que los forman. Unos lo encuentran en el trabajo, otros en la cuchipanda, otros en el club al que van. Al final compartes ideas, valores, aficiones, algo que compartes en definitiva. Esta pertenencia está relacionada con una palabra muy importante, que es el vínculo. Es el momento de hablar de un neurotransmisor, la oxitocina. Ojo al dato, la cantidad de oxitocina cambia según las interacciones sociales que tengamos. Por ejemplo, cuando tenemos contacto físico con otra persona, quiero decir, por ejemplo, cuando hablamos con otra persona, cuando nos tocamos, cuando estamos en un grupo y nos sentimos acogidos, segregamos oxitocina y esto hace que sintamos bienestar, nos relajamos, nos sentimos comprendidos, mucho más integrados. Por el contrario, y atentos los que trabajéis con grupos,
Se ha descubierto que cuando una persona se siente rechazada socialmente o por el motivo que sea siente que no encaja en un grupo, siente estrés físico, hasta el punto de que a esta sensación se la llama dolor social. Una vez más, atentos. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando sentimos ese dolor social? El rechazo social tiene la misma respuesta que el dolor físico, es decir, comparten los mismos circuitos neuronales. Esto es flipante. Las personas que se sienten poco reconocidas, no incluidas, menospreciadas, sin posibilidad de participación o, atentos profes, puestas en evidencia, viven la situación como un fuerte golpe, no solo a lo que podríamos decir su ego, su autoestima, sino también a su cerebro, produciéndose una activación neuronal que genera dolor emocional. Bien, pero entonces, ¿qué busca este dolor? Despertar el instinto de formar parte de un grupo. Y claro, ante este sentimiento de exclusión, toda la atención se ve atrapada por esta situación. Hay una focalización de la atención aquí. Y la corteza cingulare anterior, que está por encima del cuerpo calloso, dibujo por aquí aparecerá, nos hace percibir conscientemente lo que está pasando. Es decir, que estoy excluido o que me rechazan. Y por lo tanto, si la atención está puesta en remediar esta situación un tanto dolorosa, no podrá enfocarse en otra cosa. Imaginaos cómo va a estar esa persona en clase. Por eso es tan importante para nosotros saber esto. Imaginad si esto ocurre en un espacio educativo. Puede ser una clase convencional o una clase de ajedrez. Nuestros alumnos estarán secuestrados por esta sensación y se les hará muy difícil aprender. Por eso, conocer cómo el grupo influye en nuestro cerebro es tan importante para todo aquel que de una u otra forma lidere un grupo. Y es por esto que las actividades que fomentan la integración en grupo son muy importantes en los coles y en las clases, en definitiva. ¿Cómo? Por ejemplo, no despertando la rivalidad entre los miembros de un grupo. Por ejemplo. 2. Tener como objetivo integrar a las personas. 3. Pedir aquello que se ajuste a lo que las personas podemos dar. 4. Tener algunas estrategias de vínculos, es decir, tal vez primero vincular a las personas, luego esas personas al grupo y posteriormente los diferentes grupos que haya entre sí. Otra más, que todos los grupos tengan objetivos en común que despierten el bienestar de las personas. Recordad, si logramos tener buenos vínculos, nuestro cerebro social se siente en calma, dentro de un contexto libre de amenazas. Y esto favorece mucho el aprendizaje. Y con esto voy acabando. Fortalecer el sentido de pertenencia en los colegios aumenta la motivación de los alumnos. Este fue el resultado de un estudio que realizó la Universidad de Ohio. Os dejo por aquí abajo del vídeo las referencias. Y ha sido este mismo 2021, en donde se vio que cuando favorecemos el sentido de pertenencia de los estudiantes en sus clases, es decir, si logramos que se sientan como una parte importante del aula, esto impactaba positivamente en todo el colegio, mejoraba la motivación intrínseca y el compromiso de los estudiantes. ¿Cómo podemos lograr esto? 1. Hagamos proyectos significativos. Mostremos interés por nuestros alumnos. Por ejemplo,
podemos hacer encuestas sobre las cosas que los motivan y así los podremos implementar. O bien, cuando tengan que hacer los trabajos que tengan que hacer de investigación, imaginemos que estén en la órbita de sus intereses. Va a ser todo mucho más fácil y ellos se van a sentir mucho más motivados. 2. Creando un ambiente de aprendizaje seguro. Por ejemplo, logrando que el error, una vez más, atentos profes, sea parte del aprendizaje y no algo amenazante. 3. Celebremos y reconozcamos los logros. Esto les empodera un montón y les motiva muchísimo. Recordemos que esto genera dopamina, que está relacionada con la motivación. Una más. Ayudarlos en el autoconocimiento. Si le ayudo a que se conozca mejor, cómo puede aprender, qué cosas le funcionan para aprender, si hago hincapié en todo esto, le estoy enseñando en clase este tipo de cosas y esto hace que aumente la pertenencia al grupo. Y al haber mayor autoconocimiento, hay una mayor autonomía. Por ejemplo, un alumno está preparando un examen y le ayudo a que utilice varias estrategias para memorizar. Yo no sé cuál le puede venir mejor. Puede ser un resumen, o ver un vídeo, o ver un documental, o repetir en voz alta los puntos principales, lo que sea, subrayar. Así, compara todas estas estrategias y ve las que le funcionan mejor para retener el contenido. Y una más, un recadito para los profes que me van a terminar odiando, lo sé. Colaboremos para que haya unas relaciones positivas y de calidad entre profes, directivos y estudiantes, apoyándonos en un buen sentido de pertenencia. Pensemos qué podemos aportar y olvidémonos de poner a parir a Pepita o a Juanito, que cada vez que lo hacemos, subrayo, hablamos más de nosotros que de Pepita o de Juanito.